sabemos, el término de juicio oral se ha estado acuñando se ha estado manejando para identificar el objetivo que se persigue en las discusiones sobre la reforma penal. Sin embargo, es importante aclarar y sabemos que este término es aplicable no solamente a la materia penal, sino que es aplicable a prácticamente todos los procedimientos jurisdiccionales, incluyendo obviamente el sistema de aplicación de la justicia en materia laboral. Actualmente la Administración de Justicia Laboral, como la conocemos, se ha ido encaminando a no cumplir satisfactoriamente con los principios procesales y con los fines del derecho laboral, y sobre todo aquel equilibrio entre las partes en conflicto, capital y trabajo, de tal manera que vemos en algunos casos juicios en los cuales se llevan grandes cantidades las partes del trabajador cuando estos juicios son indebidamente alargados. Ahora con las reformas, con el acotamiento de los salarios caídos, bueno, pues tenemos un tope, un freno en esto. Sin embargo, antes de la reforma teníamos juicios millonarios que se llevaban a cabo bajo argucias y bajo diferentes mecanismos, el recurso tradicional que conocemos con el argot de los abogados de la chicana, ¿verdad? De ir alargando para hacer más grande el juicio. Es por eso que, tratando de retomar estos principios, los principios fundamentales, como son la celeridad, sencillez en el proceso, inmediatez, la oralidad propiamente dicha y la seguridad jurídica, entre otros, manejamos en el estado de Chihuahua, como lo señaló ya el señor gobernador el día de ayer en la inauguración, manejamos este nuevo formato como un plan piloto, es decir, establecer las salas de juicio oral. Esta imagen que tenemos atrás es una de nuestras salas de juicio oral, la que está ubicada en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En este contexto estamos desarrollando las audiencias y toda la audiencia está siendo videograbada. Estamos respetando la Ley Federal del Trabajo, se están levantando las actas por escrito. Sin embargo, la misma ley nos señala que de la audiencia se levantará una constancia. No necesariamente nos dice si es por escrito o no. Queremos, bajo este formato, migrar a que esta constancia la constituya el CD, el disco compacto, en el cual va a estar íntegra la audiencia, con todo lo que se dice y con todo lo que se hace, en donde se va a poder calificar incluso la conducta procesal de las partes para poder establecer una inmediatez y poder tener la oportunidad de, al final, emitir un laudo realmente a verdad sabida y buena fe guardada por parte del tribunal tripartita que tenemos. Atendiendo a los principios del derecho laboral, que nos señala el artículo 685, tenemos que este artículo nos dice que el derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará instancia de parte. Además, impone a las juntas de conciliación la carga o la obligación en cuanto a que las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Es por eso que planteamos este nuevo formato. Sabemos perfectamente que no tenemos una reforma procesal de tal manera que nos permita implementar un proceso oral al 100% como se ha estado estableciendo, como ya está establecido en otros países de Latinoamérica, donde ya tienen avances en esta materia. Sin embargo, tampoco vemos la imposibilidad de aplicar el formato al procedimiento que tenemos, siempre y cuando tomando como base este artículo en el cual nos dice que el derecho del trabajo será predominantemente oral.
Y para satisfacer los demás principios, como es la inmediación, la gratuidad, la sencillez, la claridad y sobre todo la transparencia del proceso, es que hemos estado implementando este formato en las juntas locales de conciliación del Estado. Actualmente contamos con una sala de juicio oral, que fue la primera en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Contamos con una sala de juicio oral en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Contamos con sala de juicio oral en Ciudad Juárez y la más reciente aquí en la ciudad de Chihuahua. En las ciudades de Parral y Casas Grandes, pues es una junta única, no tiene juntas especiales. El tamaño de la región y el cúmulo de demandas que se llevan nos permiten tener únicamente esta sala o esta junta, única, y de tal manera que todos los juicios del nuevo procedimiento laboral se desahogan bajo este formato. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, se estableció la Junta Especial número 2. En esta junta se establece la sala de juicio oral, porque es la junta que se dedica a la competencia del área de la industria, incluye la gran industria manufacturera que tenemos en Juárez. Sin embargo, a pesar de ser la industria que mayor número de empleos genera, es la industria que tiene el menor número de demandas. Es decir, menos del 1% de las demandas de todo el Estado son de la industria manufacturera y más del 50% de los empleos generados en el Estado son de la industria manufacturera. Entonces, por esa razón se establece en la Junta Especial número 2 esta sala de juicio oral. En la ciudad de Chihuahua tenemos una competencia única, es decir, todas las juntas de conciliación, las juntas especiales, las 5 juntas especiales, manejan asuntos de diversa índole, con excepción de la Junta Especial número 3, que tiene la parte especial de ser la Junta Universitaria. De tal manera, la Junta Especial número 5 es la Junta de más reciente creación, fue creada en febrero del 2011 y es por eso que tiene el menor número de juicios. De igual manera, los juicios del nuevo sistema, es decir, ya con las reformas, son los que se desahogan bajo este formato. Con el programa piloto que señalaba el señor gobernador el día de ayer, la propuesta para el trámite de un juicio laboral, desde la presentación hasta la votación del laudo, estamos hablando de 90 días hábiles para poder terminar un juicio. Únicamente nos quedaría ya la emisión del laudo, estamos hablando entre 90 y 100 días para tener un asunto totalmente terminado. Hemos tenido el mayor avance en Hidalgo del Parral, tenemos un gran número de conciliaciones gracias a este formato, se están arreglando más juicios de lo que normalmente se arreglan bajo el sistema convencional, y hemos tenido ya cerca de 45, 47 audiencias de juicio oral bajo este formato de la oralidad en Hidalgo del Parral, y de los cuales ya tenemos 6 juicios en proyecto de laudo. Es decir, en marzo de este año que empezamos a manejar esto en Hidalgo del Parral, a la actualidad ya tenemos los proyectos de laudo listos para ser emitidos. Y hemos tenido experiencias muy satisfactorias, a tal grado que les voy a comentar rápidamente una audiencia que se desarrolló en Hidalgo del Parral, una audiencia de desahogo de pruebas, en las cuales el trabajador, al final de su declaración, su confesional y su ratificación, donde negó la firma en unos documentos, al final pidió la palabra y él mismo expresó que deseaba desistirse porque estaba diciendo puras mentiras. La presión de estar grabado, de estar siendo videograbado y quedar esta constancia, llevó al trabajador a declarar que estaba diciendo puras mentiras, que había sido aconsejado por su abogado y que también sus patrones estaban diciendo puras mentiras. Entonces, en ese momento pues se toma el desistimiento del trabajador. Fue un caso único hasta ahorita, esperemos que no de esa manera, pero pues que nos ayude a terminar más juicios.
En este caso, y para ser breve, vamos a iniciar. Esta es una simulación de una audiencia inicial bajo el nuevo sistema, es decir, de conciliación, demanda y excepciones. La parte conciliatoria, obviamente, pues la vamos a dejar de lado. Tenemos ya en la Junta Local de Conciliación de todo el Estado integrados a los funcionarios conciliadores y que son personal jurídico debidamente capacitado en temas de mediación. Obviamente, para obviar el tiempo, vamos a dejar de fuera la parte conciliatoria. No tenemos a las partes, actor y demandado, tenemos únicamente a los abogados representantes, son los que van a llevar a cabo esta audiencia inicial en la etapa de demanda y excepciones. Y para iniciar, les quiero presentar por parte del tribunal. La representación del gobierno corre a cargo de la licenciada Erika Contreras Arriola. Ella es la presidenta de la Junta Especial número 5 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquí de la ciudad de Chihuahua. Por parte de la representación del capital, la representación patronal, está la licenciada Mariel Cardona Loaiza. La representación de obrera corre a cargo del licenciado Carlos Ramón Bustamante Cota. Tenemos a nuestra secretaria de Acuerdos, la licenciada Cintia Evelyn Terrazas, que es secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje. Por la parte actora está el licenciado Juan Octavio Ramos Sandoval. Él es procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo de aquí de la Secretaría del Trabajo del Estado. Y por la parte demandada nos hace el favor el también procurador auxiliar, que ahora va a estar del otro lado del escritorio, el licenciado Miguel Alejandro Méndez Salcido. Entonces, pues sin más preámbulo y para agilizar, si hay alguna duda después de la simulación, con todo gusto la aclaramos. Damos el uso de la palabra para que inicie la audiencia. Muy buenas tardes. En este acto, por parte de este tribunal, se exhorta a las partes, así como al público en general, a efecto de que se conduzcan con total respeto hacia este tribunal. Por lo que a continuación se procede a iniciar la audiencia. Inicia grabación. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y siendo las 9:10 del día 26 de julio del 2013, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en relación al juicio que sigue Jesús Pérez Domínguez en contra de Operadora Lagos SADCB y o quien resulte responsable, y encontrándose debidamente integrado este tribunal, compareciendo por la representación patronal, licenciada Mariel Cardona. Por la representación obrera, licenciado Carlos Bustamante. y por la representación de gobierno, licenciada Erika Contreras Arriola. A continuación se declara abierta la audiencia, encontrándose presente el apoderado actor, licenciado Juan Octavio Ramos Sandoval, quien manifiesta. Que en este acto solicito se me reconozca personalidad en los términos de la Carta Poder que obra en autos, asimismo que acredito carácter de licenciado en Derecho con cédula profesional número 7535090, la cual se encuentra debidamente registrada en los libros de la Secretaría General de este tribunal bajo el número 138, por lo que solicito se me dé la intervención que legalmente me corresponde. La atención al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo comparece el licenciado Miguel Alejandro Méndez Salcido, quien manifiesta. Que solicito se me reconozca personalidad como apoderado legal de la moral operadora Lagos SADCB en términos del instrumento notarial número 3000, tirado ante la fe del notario público número 41 para este Distrito Judicial Morelos, del cual se desprenden las facultades que me son conferidas por el Consejo de Administración,
mismo que exhibo en original y copia, y previa cotejo y o compulsa que se haga del primero con el segundo, solicito se me haga devolución del primero por así requerirlo para diversos fines. Asimismo, acredito en el acto mi carácter de licenciado en Derecho, exhibiendo cédula profesional número 6728952, la cual se encuentra debidamente registrada en los registros de la Secretaría General de este H Tribunal, bajo el número 050. Por lo que, con fundamento en el artículo 692, fracción primera y segunda, se me dé la intervención que legalmente me corresponda y asimismo se me tenga señalando domicilio procesal, siendo este el ubicado en calle Mina del Refugio, número 6921 de la colonia Robinson. La Junta acuerda, con fundamento en el artículo 692, fracción primera y segunda de la Ley Federal del Trabajo, se le reconoce personalidad al licenciado Juan Octavio Ramos Sandoval como apoderado legal del actor Jesús Pérez Domínguez, en términos de la carta poder simple que obra Fojas 4 de autos, suscrita por el actor y firmada ante 2 testigos. Asimismo, se le tiene exhibiendo copia simple de su cédula profesional número 75-350-90, misma que se encuentra debidamente registrada ante el sistema de registro de la Secretaría General de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, bajo el número 0138, por lo que désele la intervención que legalmente le corresponda. De igual manera, y con el mismo fundamento legal, se le reconoce personalidad al licenciado Miguel Alejandro Méndez Salcido como apoderado legal de la moral demandada Operadora Lagos SADCB, en términos del instrumento notarial que en este acto exhibe en original y copia, y como lo solicita previa copia certificada que se deje en autos del mismo, se le hace devolución del original por así requerirlo para otros fines. Asimismo, se le tiene exhibiendo copia simple de su cédula profesional número 672-8952, y a la cual se encuentra registrada ante el registro de la Secretaría General de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje bajo el número 0450, por lo que désele la intervención que legalmente le corresponda. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal el ubicado en calle Mina del Refugio, número 6921 de la colonia Robinson de esta ciudad de Chihuahua, por lo que désele la intervención que legalmente le corresponde. Por lo que, a continuación, y con fundamento en el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, se declara abierta la audiencia de conciliación, exhortando a las partes a que lleguen a un arreglo conciliatorio, a lo que manifiestan que ahorita no hay posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio. Ok. En virtud de lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. A continuación, con fundamento en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, se declara abierta la etapa de demanda y excepciones, donde de nueva cuenta se exhorta a las partes a efecto de que lleguen a un arreglo conciliatorio, a lo que manifiestan. De momento no es posible llegar a arreglo conciliatorio alguno. Por lo que se procede a continuar con la audiencia. En uso de la palabra, el apoderado actor manifiesta. Que en este acto ratifico, reproduzco y hago mío el escrito inicial de demanda de fecha 2 de julio del presente año. En uso de la palabra, el apoderado de la parte demandada manifiesta. En este acto me permito dar contestación en términos de un escrito que consta de 6 hojas, tamaño carta, escritas por un solo lado, el cual se actualiza a la fecha del día de hoy, solicitando que obre en autos y corriendo traslado con copia simple del mismo a mi contraria. Todo esto conforme a lo establece la Ley Federal de Trabajo, y asimismo, y a nombre de mi representada, solicito se me tenga ratificando el ofrecimiento de trabajo contenido en el escrito de contestación de demanda. En uso de la palabra, el apoderado actor, en vía de réplica, manifiesta. Que la verdad de los hechos es la que se encuentra contenida en el escrito inicial de demanda,
misma que ya he ratificado, permitiéndome agregar que obstante que el ofrecimiento de trabajo que hace la demandada a mi representado es de mala fe, toda vez que no se ofrecen los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando. Sin embargo, el mismo se acepta debido a la necesidad imperante de la misma, solicitando se señale fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de mi representado. En uso de la palabra, el apoderado de la parte demandada en vía de contrarréplica manifiesta que la verdad de los hechos se encuentra contenida en la contestación de demanda, tal y como se hizo ver mediante escrito correspondiente, y con respecto a las manifestaciones vertidas por el apoderado actor, en vía de réplica, me permito manifestar que la oferta de trabajo que realiza mi representada es de buena fe, toda vez que se realiza en los mismos términos y condiciones como en los que venía desempeñando el actor, según se acreditará en su momento procesal oportuno. La Junta acuerda. Téngase por hechas las manifestaciones a cargo del apoderado actor, a quien se le tiene ratificando y reproduciendo su escrito inicial de demanda en todos y cada uno de sus términos. Asimismo, se tiene al apoderado de la parte demandada dando contestación a la demanda mediante un escrito constante de 6 hojas útiles, actualizado al día de hoy, el cual ratifica y reproduce en todas y cada una de sus partes, entregando el original a este tribunal y corriendo traslado a su contraparte. Asimismo, y toda vez que del escrito de contestación de demanda se desprende un ofrecimiento de trabajo al actor, es por lo que en este acto se señalan las 9 horas del día 23 de agosto del 2013 para que tenga verificativo la reinstalación del actor en sus labores, por lo que túnense los autos al C actuario adscrito a este tribunal a efecto de que se sirva a llevar a cabo dicha diligencia en el domicilio ubicado en calle Mina del Refugio, número 6921 de la colonia Robinson de esta ciudad de Chihuahua, apercibiendo a la parte actora que de no comparecer en la hora y fecha señalada, se le tendrá por no reinstalándose en sus labores, y a la parte demandada por no reinstalando al actor en sus labores. Asimismo, se tiene a las partes haciendo uso de su derecho de réplica y contrarréplica respectivamente, con lo que se declara cerrada la presente etapa. En virtud de lo anterior, se señalan las 13 horas con 10 minutos del día 29 de agosto del 2013 para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, apercibiendo a las partes que en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada por este tribunal, se les tendrá por perdido su derecho a ofrecer pruebas. Lo anterior con fundamento en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo. Con lo anterior se declara cerrada la presente audiencia, quedando notificado en este acto los comparecientes con copia simple de la presente actuación. Publíquese por estrados, así lo acordaron los representantes de Gobierno, Capital y Trabajo por y ante el secretario de Acuerdos, quien da fe. De esta manera se termina la audiencia. Esto que vieron es un formato diferente, sin embargo, así en este tiempo, con esta celeridad, se están llevando a cabo la mayor parte de las audiencias que se están tramitando ante en las salas de juicio oral de las juntas de conciliación y arbitraje, de manera que estamos teniendo un ahorro en el tiempo del desarrollo de las audiencias aproximadamente de entre un 40 y un 50% respecto del formato tradicional que se lleva, salvo cuestiones incidentales que se presenten en las audiencias como este tipo iniciales, incidentes de falta de personalidad sobre todo, se están llevando un poco más de tiempo. Sin embargo, aún y cuando tenemos pues la imposibilidad por el espacio de que la Secretaría de Acuerdos nos proporcione los documentos a cada parte, es la Secretaría de Acuerdos quien recibe los documentos de la parte demandada, corre
trasladado a la parte actora en nuestras salas de juicio oral, y con eso estamos llevando a cabo el principio de economía procesal en las salas de juicio oral en el Estado. Obviamente pues con la primicia o con la intención de que esto nos sirva como un primer paso para poder impulsar una reforma procesal integral en la Ley Federal del Trabajo, para llevar a cabo ya, como se estaba llevando en otros países y con apoyo incondicional que hemos tenido de la Organización Internacional del Trabajo, para que se lleven a cabo ya una estructuración de un sistema oral en materia laboral, tal y como debe ser. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí en el Estado en materia laboral. Si tienen alguna pregunta. Antes sí. De llevarse a cabo la reinstalación y ser aceptada, que vayan las partes, etcétera, ¿se lleva a cabo la audiencia, o sea, la audiencia de pruebas, o queda terminado en ese momento el asunto laboral, o en qué momento? No, el procedimiento sigue, toda vez que este ofrecimiento de trabajo o esta reinstalación se deriva precisamente de un ofrecimiento de trabajo, que deberá ser calificado al final del juicio. En caso de que hubiera sido un allanamiento, una reinstalación derivada de un allanamiento, ahí terminamos con el juicio y se evalúa o se desarrolla un incidente de liquidación para ver las prestaciones que deben de pagarse. Sin embargo, precisamente por esto señalamos, tanto en la audiencia inicial como en las audiencias de desahogo de pruebas, todas las diligencias que se ofrecen a cargo por conducto del actuario, como son inspecciones oculares, cotejos, etcétera, se señalan fechas antes de las audiencias propiamente dichas. Es decir, en la audiencia de desahogo de pruebas se señalan las fechas para el desahogo de testimoniales, confesionales, ratificaciones, lo que se hace en el tribunal. Pero inspecciones oculares y cotejos, etcétera, se señalan antes, con la finalidad de que no pasen más de 30 días para tener la totalidad de las pruebas desahogadas, salvo, le repito, cuestiones fuera de nuestro control, como son los informes que se piden a diversas instituciones. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, yo estoy viendo ahí que hubo un ofrecimiento de reinstalación. Así es. Y lo está aceptando la parte actora. Si bien es cierto, dice que es de mala fe, pero en sí está aceptando la reinstalación. En el momento en el que reinstalan al trabajador, ahí termina ya el juicio laboral. No, es lo que comentábamos. No termina porque no viene derivado de un allanamiento a la acción. Viene derivado de un ofrecimiento, que como ustedes saben, en muchos casos, lamentablemente, únicamente el ofrecimiento se utiliza como una estrategia procesal. Para la carga de la prueba. Exactamente, sí. Pero al aceptarlo de todo, yo lo que quiero llegar es que al momento de aceptarlo, independientemente de que sea de mala fe, si de todos modos el juicio se va a seguir para ver si hubo el ofrecimiento de buena o mala fe, para la cuestión de los salarios caídos. No, así es. Mire, al momento, todos sabemos que al momento de que se reinstala el trabajador, el único efecto procesal que tiene es que los salarios caídos dejan de correr. ¿Por qué? Porque ya se le puso en condiciones al trabajador de volver a obtener sus ingresos. Pero esa parte de salarios caídos, si se acredita a final de cuentas que el despido fue injustificado, se condenará a esa parte de salarios caídos. Si no se acredita que fue injustificado, entonces pues la reinstalación sigue sus efectos, pero no se condena a ninguna prestación indemnizatoria. Por acá teníamos el... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero felicitarlos por la exposición que han planteado en este foro. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la presidenta de la Junta número 5 que cuánto tiempo se lleva esta audiencia oral. Es dependiendo, obviamente, cuando la parte demandada se encuentra emplazada, se desahoga exactamente lo que vimos ahorita, ¿verdad? En la simulación, lo que venía siendo la etapa de demanda
y conciliación, demanda y excepciones, perdón. Ya en el supuesto de que se llegue a dar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, obviamente sí se toma un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, las partes ofrecen pruebas y nosotros tenemos que calificar esas pruebas y obviamente lo hacemos en forma tripartita como está organizado el tribunal, ¿verdad? Entonces, lo que comentaba el licenciado ahorita, precisamente se ha creado mucha expectativa en cuanto a este tipo de procedimiento o este tipo cómo lo estamos llevando a cabo ahora de las salas orales. Pero la verdad nosotros hemos tenido muy buena respuesta. Se creó mucha expectativa por parte de los abogados porque obviamente se tiene miedo a lo desconocido o simple y sencillamente pues no saben, ¿verdad? Van a algo que no conocen, pero la verdad han sido muy buenas experiencias, se le da formalidad al proceso, como dice el licenciado Ayala, o sea, obviamente pues esto es oral, ¿verdad? Predominantemente, y de hecho de eso se trata, de darle una mayor formalidad al procedimiento. Ahorita, desde que iniciaron los juicios orales, ¿cuántos expedientes están en trámite? Bueno, la estadística la llevan aquí en el área del licenciado Ayala, si ellos les podrían dar contestación a su pregunta. Bueno, mire, tenemos un inicio muy reciente, pero estamos hablando de más de 150 expedientes ya en trámite bajo este formato. Hablo de formato porque, le repito, no hemos hecho ni podemos hacer obviamente ninguna reforma procesal, únicamente estamos adelantando el formato de la oralidad, aplicándolo y adecuándolo a nuestro proceso laboral que nos permite esta adecuación. Y obviamente, como les decía ahorita, estamos teniendo un ahorro significativo entre un 40 y 50% en el tiempo audiencia respecto del formato tradicional que llevamos, salvo cuestiones incidentales o cuestiones fuera del alcance del tribunal. Nada más así, de manera breve. Respecto a que acepta la reinstalación, la pregunta es mi duda, ¿qué va a pasar con la carga probatoria? Si bien es cierto que va a continuar, porque hay algo ahí como que no lo entiendo bien. Si bien es cierto, en Chihuahua se rige por la oralidad, pero las reglas que establece la Ley Federal del Trabajo siguen siendo las mismas, porque aquí al contestar la demanda lo va a hacer en que pues él no tenía conocimiento de que él había sido despedido y por eso se le ofrece la reinstalación, y es de buena fe, independientemente de lo que diga el obrero, porque está aceptando el empleo. Esa es mi duda. Perdón, en este caso, y obviamente estamos hablando de una cuestión simulada, sin embargo, cada caso se analiza en lo particular. Si ustedes obviamente escucharon al representante de la parte actora, señala que aun y cuando es de mala fe, él ya va calificando o va tachando de mala fe el ofrecimiento, señala que la parte actora acepta el trabajo debido a la imperante necesidad del actor de recibir ingresos. Entonces, esa salvedad nos va a ayudar para que el tribunal, estando presente con la inmediatez real, esté en condiciones de calificar o no en base a las probanzas que se aporten al juicio y los extremos que se acrediten, de calificar adecuadamente el ofrecimiento del trabajo. Tenemos una particularidad, obviamente el ofrecimiento del trabajo no es una cuestión legislada, es una cuestión procesal derivada de la misma práctica de procesal laboral. Sin embargo, aun y cuando no está legislada, pues sí está sancionada por la jurisprudencia y está señalada. Es decir, hay una jurisprudencia que nos señala que cuando se ejercita la acción de reinstalación y el ofrecimiento del trabajo no se es aceptado, entonces contraviene a la acción y por lo tanto deberá absolverse. Por eso es que preventivamente, aun y cuando no se expresó cuál fue la excepción, ni la acción, si es de reinstalación, preventivamente se acepta el ofrecimiento del trabajo. Pero eso ya son cuestiones particulares. Sí respeto las dudas de todos, sin embargo yo me gustaría
si no tienen inconveniente, que las dudas se centren en la aplicación del formato de la oralidad. Ya las cuestiones procesales, pues ya las vemos en cada tribunal. Si me permite, por favor. Perdón, por acá teníamos a una persona que, el joven licenciado, ya estaba anterior a usted, disculpe, vamos a respetar el orden. Yo primero había tomado el uso de la voz. Bueno, adelante. Primero felicitarlo por esta inquietud de darle formalidad a lo que hacemos diario en las juntas de conciliación. Gracias. Soy el licenciado José Mercado del Estado de México. Tenemos 12 juntas especiales allá, con más de 14,000 asuntos. Pero su intento de formalizar lo que a diario hacemos, en una junta manejamos 30 audiencias al día. Entonces me llama mucho la atención cuando, incluso en el formato o la ley actual, llevamos ya 400 expedientes por junta, 400 con la nueva reforma. Ahora bien, es un buen intento. Yo no se lo pagué, ¿eh? Es una buena iniciativa en cuanto a formato, en cuanto a los símbolos que están manejando, efectivamente es otra cuestión. Enfocándome al formato, por ahí salió una duda cuando usted habló de incidentes. Aquí es un formato, una simulación de la primera etapa con el nuevo formato, que es conciliación de manera y excepciones, pero habló usted de incidentes. La ley marca varios tipos de incidentes, entre ellos el más importante de personalidad. Quisiera que si pudieran aclararnos cuál es la actitud o la actuación de la Junta cuando les plantean un incidente específico, en este caso de personalidad. Ese es el primer planteamiento. El segundo, si nos podían aclarar lo que usted mencionó como incidentes de liquidación en el ofrecimiento de trabajo, porque no estoy muy de acuerdo, porque un incidente de liquidación tiene otra naturaleza. Sin embargo, hay otras prestaciones en donde se debe fijar la ley, es muchas cosas. Sin embargo, serían esos dos planteamientos y muchas gracias. Gracias. Mire, para ser breve, obviamente bajo este formato y con la intención de darle celeridad al proceso, todo incidente planteado dentro de una audiencia se resuelve en la misma audiencia, salvo que existan pruebas ofrecidas por las partes que sean de imposible desahogo en el momento, como pueden ser testigos o informes o alguna otra situación. Que nos ha pasado en algún incidente donde se solicita la ratificación de un documento que es impugnado por las partes. Sin embargo, los incidentes de falta de personalidad que se centran únicamente en el análisis de los documentos que se están presentando se resuelven en el mismo acto, para precisamente cumplir con la parte de la economía procesal y la celeridad. Por otra parte, lo que le comentaba del incidente de liquidación, estamos hablando del final del juicio, cuando se emite el laudo y en el laudo se determine que existió realmente el despido injustificado, sin embargo hubo una reinstalación que interrumpió el correr de los salarios caídos, bueno, se hace un incidente de liquidación para determinar cuál fue el tiempo real entre el despido y la reinstalación, y cuál fue el salario diario integrado acreditado para poder determinar la condena en salarios caídos y las posibles cuestiones indemnizatorias que se deriven. Ese es por lo cual mencionamos. Sin embargo, les quiero comentar, yo no soy una autoridad jurisdiccional en la Secretaría, yo soy una autoridad administrativa. Mi cargo como director general pues no me permite estar en los resoluciones de los juicios. Quien resuelve es la presidenta y bueno, ellos son los que llevan la pauta para resolver los juicios laborales. Sí, creo que ya me contestó un poquito de lo que era mi pregunta. Mi pregunta era centrada en esto. Hubo la reinstalación, se reinstala tal día, tal hora, con la presencia del actuario, el representante de la Junta. Pero no hay otra audiencia para ver si se dio cumplimiento, o se tiene que meter a través de un incidente para ver si se dio cumplimiento y ver lo de los salarios caídos. No.
para ver si se dio cumplimiento a la reinstalación. Sí. El actuario certifica en el acto, él declara formal y realmente reinstalado al actor cuando se dan todas las condiciones, tanto la aceptación del patrón a la reinstalación como la del mismo actor, y que se le proporcionan los elementos. Si existe una situación diversa o un despido posterior, tendrá que ventilarse con un juicio autónomo que generalmente se acumula al juicio principal, y sí, de esa parte, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, se puede determinar también la buena o mala fe del ofrecimiento del trabajo. Cuando se acredita que hubo un segundo despido después, entonces sí incide en el primer juicio. Buenas tardes. Mi pregunta, tratando que sí sea efectivamente relacionada al formato, va encaminada a lo siguiente. En el caso de que se lleve a cabo efectivamente, digamos, una conciliación, llegan a un acuerdo conciliatorio, en ese caso, ya ve que manejaba que se fundamentan en la disposición de la ley que establece que se dejará constancia, y por eso ahí está basado, es el pilar del formato que se está implementando. En ese caso concreto, ya ve que se eleva a categoría de laudo el acuerdo de voluntades sancionado por la Junta. En ese caso concreto, pues, se hace ese convenio se queda ahí nada más en el formato del video, de la audiencia, en el registro de audio y video, o se materializa por escrito para darle la categoría para darle materialidad al laudo. Esa es mi pregunta. No, mire, como les comentaba, estamos apegándonos a lo que señala la ley. Aún y cuando no haya convenio, todas las audiencias están siendo asentadas en un acta escrita, con mayor razón el convenio. El convenio se asienta, ya no se videograba, llegan a un acuerdo, se detiene la grabación, entonces se hace todo conforme al formato normal para un convenio, para poder integrarlo tanto al expediente y que cada parte se lleve su copia. Sí, señor. En la audiencia conciliatoria, el presidente exhorta a la conciliación o nada más pregunta como lo vimos en la simulación. Exhorta a la conciliación, y si hay posibilidades de conciliar, entra, se detiene la grabación, la conciliación no se graba, se detiene la grabación, entra el funcionario conciliador que tenemos asignado a cada junta, hace su proceso de mediación y conciliación. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal se reintegra, se sigue la audiencia, y si se llega a un acuerdo, como les comentaba, se corta la grabación y se lleva a cabo el convenio de manera escrita. Bueno, pues, muchas gracias. Última. Sí, señor, tenemos un conciliador, un funcionario. No lo tuvimos porque no íbamos a conciliar. A estos señores les gusta pelearse, pero sí hay un funcionario conciliador asignado a cada junta de conciliación. Quiero comentar un detalle. En cuanto a esto que estamos hablando de la formalidad del proceso, no quiere decir que lo vamos a hacer más lento ni más formalista. La formalidad se refiere más que nada a la dignificación de los espacios para litigar, y se refiere a la profesionalización que están dándose en los litigantes, porque como ya están bajo un formato diferente, están siendo videograbados, están poniendo ya más atención a la profesionalización de su labor como litigantes, a la litigación oral y a la argumentación jurídica. A eso nos referimos cuando hablamos de la formalidad, no tanto a los formalismos, sino a que le estamos dando una dignificación al derecho laboral aquí bajo estos formatos. Bueno, con esto acabamos. ¿Es todo? ¿Sí? Sí, adelante. ¿Perdón? Si el litigante no... ¿Se va al proceso normal? Lo que pasa es que aquí, le repito, el proceso no lo estamos cambiando, es el formato nada más. Entonces, si la persona se opone y se retira, se levanta el acta de que se retiró de la audiencia y se prosigue. No. Mire, aquí hemos tenido esta situación. Hay litigantes que nos han pedido que no ser videograbados, sin fundamento, no tienen un fundamento legal. Nosotros nos basamos en la aplicación de este formato precisamente en el 685 de la ley, que obliga a la Junta a aplicarlo, a tomar las medidas necesarias para la economía del proceso.
que con esto le estamos favoreciendo la publicidad, que es uno de los principios, estamos favoreciendo la transparencia, que es aun y cuando no está dentro de la ley, es un principio básico de todo juicio, y la persona que se opone a ser videograbada o se retira de la sala, se le toman se toma en cuenta su solicitud, se deja para resolver después. Si se retira de la sala, se toma la constancia respectiva de que se retiró de la sala. No hemos tenido hasta ahorita ninguna impugnación formal ante tribunales, no hay amparos, aunque sí ha habido oposiciones, sin embargo no hemos tenido amparos. Obviamente esto es una cuestión de innovación, sin embargo, ya hemos revisado, hemos hecho un estudio en el cual nosotros consideramos que no estamos siendo violatorios de garantías ni de derechos individuales de ninguna de las partes, puesto que una de las dudas es, si me están videograbando, ¿lo van a publicar o difundir? No. Esto, al igual que en materia penal, únicamente el video se le entrega a las partes que lo solicitan, únicamente, y se queda resguardado como un respaldo para el juicio, nada más. ¿Sí, señor? Así es. No, única. La cuestión, sí, no, la cuestión de la privacidad que se refiere a la Ley Federal del Trabajo quiere decir que no haya público, que no haya personas ajenas al juicio. No se refiere a la videograbación. Como lo repito, esta videograbación es privada, únicamente las partes intervinientes tienen. Por último, por nosotros no hay problema, aquí nos podemos estar, pero ustedes creo que tienen compromisos. Silvino Dana, del Colegio de Abogados de Tenguicenco, Estado de México. La pregunta es esta: ¿se está creando jurisprudencia en este sentido? Porque vemos que es un caso muy práctico. En el Estado de México tenemos el problema del rezago, asuntos que se llevan años, y esto lo vemos muy ágil. Entonces esto vendría a beneficiar el principio de celeridad. Si esto se pudiera aplicar, se podría abreviar muchísimo tiempo en el hecho de ya no estar desahogando pruebas, porque se entiende que es un allanamiento al momento de aceptar un ofrecimiento de empleo. Esto, bueno, ya no sería una especie de liquidación para poder concluir el asunto planteado ante el tribunal. No sé qué pueda haber. Bueno, la cuestión del ofrecimiento, de la aceptación del ofrecimiento del trabajo no implica un allanamiento, ¿sí? Jamás se implica un allanamiento. Para poder tomarlo como un allanamiento, la parte demandada tiene que señalar que se allanan las prestaciones reclamadas. Únicamente la aceptación del ofrecimiento del trabajo se hace como como respuesta a una estrategia procesal, en la cual el patrón, al mostrar o al intentar mostrar la buena fe de su contestación, la negativa del despido, bueno, ofrece que se reintegre a sus labores. Esto no termina el proceso, únicamente termina la parte, suspende la parte de los salarios caídos. Sin embargo, si al final de cuentas se resulta acreditado el despido injustificado, pues habrá cuestiones indemnizatorias, salvo obviamente las partes que permite la reforma a la ley, en la cual ya se permite el allanamiento parcial a ciertas prestaciones, ¿verdad? Entonces podemos hablar de allanamientos, pero son parciales. Un allanamiento liso y llano, pleno, pues implica el reconocimiento de la demanda y el pago de las prestaciones, o un laudo, emitir un laudo o una liquidación ya para ver cuáles son las prestaciones que le corresponden al trabajador. Si nos allanamos a la demanda, obviamente pues todas las prestaciones que pide son las que le corresponden, pero la aceptación al trabajo, al ofrecimiento de trabajo, no implica un allanamiento al total de las prestaciones o a las acciones intentadas. Sí. A ver, permítame, por favor. Yo creo que clases de procesal laboral ya quedan fuera de esta. Es una audiencia de simulación. Todas sus dudas procesales me parece que se las pueden consultar, ya se las cobrará el licenciado Ayala. Por hoy damos por terminado, vamos a entregar unos reconocimientos nada más para los participantes.
La licenciada Cintia Evelyn Terrazas. Licenciado Francisco Ayala Borunda. Ya. Licenciada Erika Contreras Arriola. Licenciado Carlos Ramón Bustamante. Licenciado Juan Octavio Ramos. Licenciado Miguel Alejandro Méndez. Muchas gracias.